La personalidad autoritaria. 6. 2. Distribución y recogida de los cuestionarios. Al acercarnos a un grupo del que queríamos recoger cuestionarios, el primer paso era asegurarnos la cooperación del líder del grupo. Esto no era difícil cuando el líder era de mentalidad liberal, como por ejemplo el profesor de oratoria, el psicólogo de la escuela marítima o un consejero de una asociación cívica masculina. Se le explicaban detalladamente los objetivos y procedimientos del estudio y él mismo presentaba a su grupo la idea de rellenar los cuestionarios. Cuando el líder era conservador, el procedimiento era más difícil. Si hubiéramos dado a conocer que el estudio tenía que ver con la discriminación social, no hubiese sido extraño que se hubiera mostrado en principio gran interés por este importante problema para luego retrasar por un motivo u otro la cuestión hasta que se abandonara la esperanza de obtener respuesta de ese grupo concreto. Para este tipo de personas parecía existir la convicción de que era mejor no tocar las cosas, que el mejor enfoque del problema racial era no remover el asunto. Un acercamiento más productivo a los líderes conservadores era presentar el estudio como una encuesta de opinión general, como un sondeo de Gallup, llevado a cabo por un grupo de científicos de la universidad, y tener en cuenta la variedad y cierta suavidad de los ítems de la escala para evitar alarmas innecesarias. Al administrar los cuestionarios entre estudiantes, bien en enseñanzas regladas de la universidad, bien en cursos de verano o de extensión universitaria, generalmente el profesor mismo llevaba a cabo todo el procedimiento. En otros casos, resultaba normalmente necesario combinar la administración de los cuestionarios con la charla al grupo por parte de un miembro del equipo de investigación. Este daba las instrucciones para rellenar los cuestionarios, ayudaba en su administración y ofrecía entonces una charla sobre la medición de la opinión pública, entrando en las cuestiones del estudio solo en la medida en que se pensaba que no aflorarían resistencias en la audiencia. Se estimara o no liberal al grupo, en todos los casos se presentaba el cuestionario como un inventario de opinión pública, no como un estudio sobre el prejuicio. Las instrucciones dadas a los grupos eran las siguientes: encuesta de opinión general, instrucciones. Intentamos averiguar lo que el público en general siente y piensa sobre un conjunto de importantes cuestiones sociales. Estamos seguros de que encontrará interesante la encuesta adjunta. En ella hallará muchas cuestiones y temas sociales sobre los que habrá pensado, leído en periódicos y revistas y oído en la radio. No se trata de un test de inteligencia ni un test de conocimientos. No hay respuestas correctas o incorrectas. La mejor respuesta es su opinión personal. Puede estar seguro de que, sea cual sea su opinión sobre un asunto, habrá mucha gente que esté de acuerdo y mucha gente que esté en desacuerdo. Y esto es lo que queremos averiguar: cómo se divide realmente la opinión sobre cada uno de estas cuestiones socialmente relevantes. Debemos destacar que los patrocinadores de esta encuesta no están necesariamente de acuerdo o en desacuerdo con lo que se expresa. Estamos tratando de abarcar una gran cantidad de puntos de vista. Estamos de acuerdo con algunos enunciados y en desacuerdo con otros. De la misma manera, seguramente usted se encuentra profundamente de acuerdo con algunos enunciados, en igual de profundo desacuerdo con otros, y quizás en una posición más neutral respecto a otros. Somos conscientes de que la gente está muy ocupada hoy en día y no queremos robarle demasiado tiempo. Todo lo que le pedimos es que, inciso A, lea cada enunciado cuidadosamente y conteste de acuerdo a su primera reacción. No es necesario que se tome mucho tiempo para cada cuestión. B, conteste las preguntas. C, dé su punto de vista personal. No comente las preguntas con otras personas hasta haber terminado. D, sea tan sincero, preciso y completo como pueda, dado el tiempo y el espacio limitado del que dispone. Esta encuesta funciona como un sondeo Gallup o una elección. Como en cualquier otra votación secreta, los votantes que la rellenan no tienen que dar sus nombres. La colaboración de los grupos, una vez que tenían delante el cuestionario, fue excelente. Al menos el 90% de los presentes devolvían normalmente el cuestionario completado. Algunos miembros de los grupos se ausentaban, por supuesto, el día que se administraba el cuestionario, pero como nunca
se preveía sobre cuándo se realizaría el procedimiento, no hay razón para pensar que las respuestas de los ausentes habrían sido por norma diferente a las del resto del grupo. Los sujetos que estando presentes no entregaban relleno el cuestionario pertenecían casi enteramente a algunos de los dos grupos siguientes: aquellos que no hacían nada por colaborar y aquellos que entregaban cuestionarios incompletos. Sospechamos que los primeros eran más antidemocráticos que el promedio de su grupo, mientras que la lentitud o descuido de los segundos no tiene probablemente significación ideológica. Intentamos recoger cuestionarios por correo. Se enviaron más de 200 cuestionarios con instrucciones completas a profesores y enfermeras, junto con una carta solicitando su ayuda y cartas de presentación para sus superiores. Fueron devueltos un decepcionante 20%, estando esta muestra fuertemente sesgada en el sentido de ofrecer bajas puntuaciones en las escalas para medir tendencias antidemocráticas. 3. La selección de los sujetos para estudios clínicos intensivos. Salvo unas pocas excepciones, los sujetos de cada grupo, que luego eran entrevistados y realizaban el test de apercepción temática, pertenecían al 25% de los que obtenían mayor puntuación, o al 25% de los que obtenían menor puntuación, los cuartiles alto y bajo, en la escala de etnocentrismo. Esta escala parecía ofrecer en principio la mejor medida de las tendencias antidemocráticas. Si el grupo del que seleccionábamos los sujetos se reunía regularmente, como solía suceder, el procedimiento consistía en administrar los cuestionarios en una reunión para obtener la puntuación de la escala y decidir sobre las personas que convenía entrevistar, para luego pedirles más colaboración en la siguiente reunión. En los pocos casos en que una segunda reunión resultaba imposible, la solicitud de los entrevistados se realizaba al tiempo que se administraba el cuestionario, pidiendo a aquellos que quisieran ser entrevistados que indicaran la manera de contactarlos. Para disimular el criterio de selección y el objetivo del estudio clínico, se les decía a los grupos que se trataba de discutir más pormenorizadamente las opiniones e ideas con unos pocos de ellos, sobre el 10%, y que se solicitarían entrevistas a personas que representaban las distintas opiniones y grados de respuesta. Si los sujetos lo deseaban, se garantizaba el anonimato, tanto de las entrevistas como de la encuesta del grupo. Para ello, la referencia para las personas elegidas para el estudio individual era la fecha de nacimiento que habían reflejado en su cuestionario. Sin embargo, no se hacía esto en los casos en que se pedía a los sujetos que expresaran su deseo de ser o no entrevistados a la hora de rellenar los cuestionarios. Esta puede haber sido una razón por la que la respuesta en estos grupos era pobre, pero había otras razones por las que era difícil entrevistar a los sujetos de estos grupos, y en este sentido debemos señalar que la gran mayoría de aquellos a los que se aseguró el anonimato bajo la cláusula de la fecha de nacimiento no mostraron inquietud por el anonimato una vez que habían concertado la entrevista. A los sujetos se les pagaba $3 por las 2 o 3 horas que pasaban en la sesión clínica. Al ofrecer este incentivo cuando se solicitaba la entrevista, se señalaba que era el único modo de asegurarse de que el equipo de investigación no se sintiera apurado por abusar del tiempo de los entrevistados. El ofrecimiento tuvo este efecto, pero lo que es más importante fue de considerable ayuda para asegurar la colaboración de los sujetos adecuados. La mayoría de los que puntuaron bajo en la escala de etnocentrismo habrían colaborado en cualquier caso, por estar atraídos de algún modo por la psicología y deseosos de ofrecer su tiempo a una buena causa. Pero muchos de los individuos de alta puntuación expresaban que el dinero era la motivación determinante. Al seleccionar los sujetos para el estudio clínico, el objetivo era estudiar una diversidad de personas con altas y bajas puntuaciones. La variedad estaba asegurada por el hecho de escoger unos pocos de cada uno de los grupos estudiados. Dentro de cada grupo hubiera sido posible conseguir mayor variedad en función de las pertenencias a grupos expresadas y de las puntuaciones en otras escalas. Sin embargo, no se intentó cuadrar el porcentaje de individuos entrevistados pertenecientes a cada uno de los diversos grupos con los porcentajes de cada grupo por el que habían sido elegidos. En el capítulo 9
se analiza hasta qué punto los individuos entrevistados de altas y bajas puntuaciones representan a todos aquellos que puntuaron alto o bajo en la escala de etnocentrismo. Se entrevistó a un número muy reducido de sujetos medios, el 50%, cuyas puntuaciones se encontraban entre los cuartiles alto y bajo. Pensamos que para comprender las tendencias antidemocráticas, el primer paso más importante era descubrir los factores que distinguían más claramente un extremo de otro. Para comparar adecuadamente dos grupos es necesario como mínimo 30 o 40 sujetos. Por otra parte, los hombres y las mujeres mostraban, como luego resultó, algunos problemas diferentes en alguna medida y debían ser tratados separadamente. Por consiguiente, el estudio de hombres con altas puntuaciones frente a hombres de bajas puntuaciones y de mujeres con altas puntuaciones frente a mujeres con bajas puntuaciones implicaba 4 grupos estadísticos que totalizaban 150 individuos. Realizar más entrevistas era imposible por razones de orden práctico. El estudio en profundidad de individuos representativos de puntuación media debería formar parte de cualquier estudio futuro que siga la estela de este. Resulta de especial importancia conocer sus potencialidades democráticas o antidemocráticas, pues es un grupo más numeroso que cualquiera de los extremos. La impresión recogida de unas pocas entrevistas a individuos de puntuación media y del análisis de muchos de sus cuestionarios es que no se trata de individuos indiferentes o ignorantes respecto a los temas que abordan las escalas, o que carezcan de los tipos de motivación o rasgos de la personalidad que se encuentran en los extremos. En suma, en ningún modo constituyen una categoría diferente. Están hechos de los mismos materiales, pero en diferentes combinaciones.